el himno nacional o cántico del pueblo guineano que se cantó en el momento de la proclamación oficial de la independencia del pueblo trabajador del poder de los obreros de Guinea Ecuatorial. Después gritaré conmigo los gritos revolucionarios. ¡Ahora! ¡Viva Joel y ella! ¡Para la revolución! ¡Ay, ella! ¡Ah, voy a dirigir brevemente a la población extranjera residente en nuestro país. Quiero hacer un llamamiento a todos los extranjeros residentes en el pueblo trabajador del poder de los obreros de la República de Guinea Ecuatorial. No admitimos injerencias políticas de los extranjeros. Nosotros conocemos nuestros enemigos ocultos que están maniobrando contra el país, no tenemos por qué citarlo, ellos mismos ya lo saben quiénes son enemigos de la República de Guinea Ecuatorial y quiénes son amigos. Pero estamos en vigilancia para abortar sus planes. Hay extranjeros que trabajan contra la revolución guineana, los conocemos. En España lanzan una campaña sistemática contra el pueblo trabajador de la República de Guinea Ecuatorial y contra su máximo dirigente. Los agresores, criminales, asesinos españoles llevan una campaña sistemática mundial contra el pacífico pueblo revolucionario de la Guinea Ecuatorial. Nosotros estamos dispuestos a llevar en toda nuestra planeta, a la medida de nuestra fuerza, la campaña contra los agresores criminales, asesinos españoles que habían cometido el genocidio a la Guinea Ecuatorial, asesinando a los guineanos, quemando a los niños guineanos vivos, quemando a las mujeres, niños guineanos. Hoy que no conocéis la historia, la España imperialista, la pequeña España, había cometido crímenes de lesa humanidad contra la población guineana. España ocupó nuestro país desde 1978, hasta 1968, el 12 de octubre, fecha de la toma del poder del pueblo guineano. Había cometido crímenes. Nosotros estamos dispuestos a revelar a la opinión pública mundial todos los guineanos que España había asesinado, sometido a bárbaros, en las explotaciones forestales que nosotros conocemos, los más viejos, Etembue, Montebata, Colambán, Esaguirre, Gavitronza, Agor, en fin, ¿cómo conocéis? Los guineanos murieron miserables, se les enterraban en fosas comunes, todos lo sabemos. Yo mismo lo he vivido siendo niño. Como en Colambán, en todos los sitios un día, los que murieron en las explotaciones forestales, que no se le pagaban nada más que 5 pesetas españolas. Trabajos forzados, eran echados en sus cadáveres en fosas comunes. Ante esta situación, España trata de ocultar al mundo internacional sus crímenes y después acusa al gobierno revolucionario de Guinea Ecuatorial de unos hechos que realmente no son seguros. Nuestro país no conoce lo que se llama la subversión. Es la propia España, los agresores, quienes han metido la subversión. Ha preparado un grupo de satélites amparados en España, no los tenemos. El día que llegan a Guinea están aplastados. Estamos dispuestos, nosotros defenderemos la patria guineana. No queremos temer a España. Os advierte, hoy día existe una crisis económica en España imperialista, más peores condiciones que nosotros. España está siendo colonizada por el imperialismo norteamericano. Todos los puntos estratégicos de España, Tarragón, Sevilla, Mallorca, Canarias, que es un pueblo africano, están ocupados por Estados Unidos. Por lo tanto, España no puede sentirse un país libre. En mi país no existe bases militares. Con la propaganda de que la Unión Soviética ha construido bases militares en Guinea Ecuatorial, ¿dónde están? Están estacionados las fuerzas cubanas en Guinea Ecuatorial, ¿dónde están? Es que los cubanos y los soviéticos no tienen derecho de venir a Guinea Ecuatorial, o los chinos, o los coreanos, o los franceses, o quien sea, no tienen derecho de venir a un país libre. Estas acusaciones, acabo de recibir una prensa donde la Unión Soviética ha construido bases militares, son totalmente falsos.
Y si quisiéramos bases militares y estamos amenazados, ¿por qué no podemos pedirlas si queremos? Tenemos pleno derecho de hacerlo, pero no nos interesa. ¿No? Hoy no honra la verdad. Tengo que decir esto sin lugar a ambajes. Por lo tanto, es guineano vivir que sois libres. Nosotros, es que España teme la cooperación que tenemos con los países comunistas. Os habla de comunismo, realmente no entendéis la explicación. Y es la campaña de los países imperialistas, comunismo, cuando ya ha fracasado de una cosa, ponen por vanguardia o delante el comunismo. ¿Qué es el comunismo? El comunismo es el poder del pueblo. El poder que rechaza el capitalismo. Y nada más, es que es lo que pasa. ¿Entendido? Y empiezan con mentiras. ¿Entendido? No pueden atemorizarnos. Como líder máximo del pueblo trabajador, del poder de los obreros, tenemos que impugnar la política que a nosotros nos conviene. No es España quien nos tiene que dictar normas. El rey Juan Carlos de España, como le llaman, ¿qué derecho tiene para ser rey de España? Si hoy quisiéramos cambiar a Guinea de república a imperio o a monarquía, república socialista o lo que sea, a nosotros nos atañe y no tenemos que preguntar a España. El general Bokassa de Centroáfrica acaba de cambiar su país al imperio, no ha consultado a ningún país del mundo. Del presidente vitalicio ha pasado a ser emperador del Centroáfrica. Por lo tanto, cualquier régimen, pero no nos interesa lo mismo ser republicano que ser monárquico, son sistemas políticos que cada país lo adopta a su manera. Por lo tanto, España no es potencia, es un país asqueroso hoy día, mueren diarios de hambre, no tienen nada, hambre. Cada día hay manifestaciones, el terrorismo es tan fuerte en España que en cualquier país. Mueren policías, mueren ellos mismos, por lo tanto en Guinea Ecuatorial, camaradas compatriotas, os aconsejo mantener la paz. No podemos vivir a que España nos amenace. Todos los periódicos contra Guinea. Oye, España no tiene que decir nada. Es que el mundo internacional va a preguntar, oye, ¿por qué España habla de Guinea Ecuatorial? ¿Por qué habla precisamente del presidente vitalicio de Guinea? Algo hay, ha perdido algo. Y no le quiero hacer alternativa. Como ha perdido los intereses, monopolios capitalistas, hoy día ha sido abolido totalmente el capitalismo, lo sabéis. Si son pequeñas empresas, porque le faltan comer, lo dejamos. Nosotros, mientras yo siga en el poder, estamos trabajando para la nueva generación. No permitimos el capitalismo en nuestro país, cuesta lo que cuesta. La realidad es que cualquier sistema político que adoptamos, sea socialista, se hará siempre de honda raíz africana, porque cada país tiene que adoptarse las peculiaridades, las costumbres, aunque adopta un sistema político. Esta es la realidad que nosotros no podemos ocultar. Queridos compatriotas, España no puede atemorizarnos, España no puede invadir Guinea. Si invade Guinea, nosotros invadimos España. Por lo tanto, hay que estar seguros que no pueden hacer nada. Sí, firme. Las armas que tienen están dotadas por Estados Unidos, que coloniza el país, que está sufriendo una colonización asquerosa. Por lo tanto, niños guineanos, ahora que se os abran la escuela, nosotros vamos a revelar a nuestros niños el genocidio, los asesinatos masivos, masacres, Calígula y demás métodos de tortura perpetrados por el pequeño país imperialista español en Guinea Ecuatorial. Lo pondremos al manifiesto. Cada niño guineano tendrá que saber a quién España asesinó. Antes de ir a cursar su carrera tiene que saberlo. Por lo tanto, si España declara enemigo de nosotros, nosotros lo declaramos enemigo número uno. Si España se pone a su sitio, conocer la legalidad, la legitimidad de la independencia del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, también reconoceremos. Que no nos reconoce, nosotros tampoco no le reconoceremos. Ha venido con una mentira, aquí una delegación, os vamos a ayudar. Hipócritamente, oye, ¿cómo España nos va a ayudar si a los 200 años España no ha puesto ningún puerto? No ha hecho aeropuertos, es la miseria, no ha hecho luz, no ha hecho nada. Compatriotas, nos hemos encontrado con un país de ferro. España no ha sido como Francia, que han sido colonialistas, como Gran Bretaña colonialista, pero por lo menos en sus colonias habían acometido obras de subsistencia. Yo he vivido en los países anglófonos y en los países francófonos. He encontrado siempre los servicios fundamentales. ¿Dónde está el agua en vaca? Cada familia española empleaba aljibes y a veces en bomullo. Los más viejos que conocéis
que los guineanos se cargaban bidón para dar agua a la familia española. Oye, ¿por qué vamos a olvidar esto? Y en cambio está haciendo una campaña violación de derechos humanos. ¿Cuántas violaciones de derechos ha cometido el crimen franco y el régimen actual, que es continuador del franquismo? Por lo tanto, nosotros los guineanos, nuestra voluntad hacia la independencia, nuestra voluntad hacia la libertad del pueblo guineano, España no es capaz de contener el avance revolucionario. Es la vergüenza de España. España, que ha llevado millones de dinero. Durante la administración colonial, España llevaba a la metrópoli española alrededor de 90.000 toneladas de productos nacionales para embellecer la España imperialista. En cambio, nuestra nación abandonada completamente. Y después de que no puede pagar las deudas, empieza el chantaje, el sabotaje de lanzar al mundo la propaganda contra el Guinea. Esta propaganda no va a prosperar. Nosotros, la propaganda que hace, lo haremos en nuestra masa. Que nos diga lo que quieren en el mundo occidental a donde pertenecen. Nos tiene sin cuidado. El mundo no pertenece a Occidente. El mundo pertenece a todos los que vivimos en este planeta. Por lo tanto, no tenemos por qué temer. El hombre muere y nace. Esta es la voluntad. Defender vuestra patria, mujeres guineanas, ser valorosas, trabajadoras, no estar como mujer de antaño. Ahora soy libre y estáis obligados a trabajarse. Los hombres, los niños, educarse para abrazar la ciencia. En fin, compañeros, ya sabéis nuestra situación frente a la España imperialista. Nuestra posición es tan firme. Si España no cambia en su actitud de prensa subversiva contra Guinea, yo, como máximo dirigente de este pueblo, unido con el Partido Único Nacional de Trabajadores, no dejaremos hasta los niños de un mes hacerle propaganda contra España, mientras tiene que desarrollar la campaña en el mundo occidental. Nosotros la desarrollaremos en nuestros jóvenes. Por eso hay que tener cuidado en los profesores españoles. ¡Ojo! ¡Ojo! Un profesor acaba de hacer una campaña en España. ¡Ojo con los profesores! Los comisarios políticos, después de que él reparte la enseñanza, si están aquí porque lo pagamos, mira, vosotros repartid la política revolucionaria contra España. España había asesinado tal, había matado tal, había hecho esto. Después se acaba la enseñanza. Si le duele que se marche, no nos interesa. ¿Cómo se marcharon? Cuando se marcharon en los acontecimientos del 5 de marzo de 1969, España informó al mundo de que el presidente vitalicio constitucional de Guinea no era capaz de garantizar la seguridad en Guinea Ecuatorial. Me pregunto, a los 9 años, si está garantizado la seguridad de Guinea Ecuatorial y si está garantizado la economía y los recursos del pueblo trabajador, que España no hacía nada más que robar. Un país ladrón, un país mentiroso. Buena disposición, estamos buena disposición. Oye, ¿para qué es lo que nos va a ayudar? Después de robo nos da un barco pudido y le ponemos el nombre de Enrique en Boa, a los 2 días está hundiendo. Oye, qué vergüenza. Entonces, ¿por qué se puede hablar de España? ¿Entendido? Oye, camaradas, os advierto, los pocos obreros españoles que han quedado del país, porque no quisieron marchar, por favor, limitar, no molestarlos. No son ellos a lo que me refiero. Pero si defienden su patria, nos tiene sin cuidado. Entonces los tendremos igual como a la pequeña imperialista española. Yo no he dicho que se pega a nadie. Estoy hablando del gobierno. El gobierno es destructor. Destructor. El actual régimen es igual con el régimen de Carrero Blanco frente a Guinea Ecuatorial. Por eso, vivir tranquilos, no molestar a nadie. Si estos señores se le vienen, porque se habla mal a su patria, le diremos tenga buen viaje y cuando usted quiere regrese perfectamente. Pero no maltratarlo, porque hay señores aquí que se han quedado porque ellos han dicho que allá no se le iban a pagar, porque aquí están llorando. Oh, queremos volver a Guinea Ecuatorial, dictadura y tal. Oye, si quieren volver a Guinea Ecuatorial, por eso tiene que insultar al presidente de Guinea, que insulten a Juan Carlos. ¿Entendido? Que no tenía derecho sobre la corona de España, pero lo ha recibido porque es su patria. ¿Por qué le va a molestar si yo soy presidente vitalicio de Guinea Ecuatorial? ¿Y él qué derecho tiene para ser rey de España? Mire, esta propaganda la llevaremos en todos los sitios donde hay países amigos, incluso los enemigos. Por lo tanto, quiero hacer un llamamiento
porque hay ciertos que se mezclen, sobre todo hay muchos diplomáticos africanos que se mezclan en el asunto de Guinea, quieren ser superior, yo no conozco la superioridad. Si es diplomático es crear el ambiente de buena densidad con Guinea y con los países vecinos. Se entromecen en los asuntos internos de Guinea, no lo acepto, porque yo en ningún país vecino no puedo meter. Están haciendo su versión, hacer jugar a los guineanos a pie interno. El día que le cogeremos no le pegaremos, pero se les declaramos persona no grata y que se abstengan, porque bueno, diplomático, bueno, cónsul, bueno, embajador, batir política de hoy día. Y no hay timorete más, no hay que un voto. ¿Por qué? Ves un mundo más no valor día. Si no es presidente del país, e va a ver, vivo se va a tuviar a trabajar, ma luego plena atención que abusan, porque me diría ya no tenemos el giro. Y por bueno, cónsul, y por bueno, de embajadores africanos, han dado muchas subversiones, sobre eso se lo bien vaya, no está abusando más cabala, como jefe del Estado guineano, porque va a entremeter a mí. Hasta incluso me veo más inmediata que yo andalo, mira yo, más yo que yo. No sé si me se me llama, pero es servicio a JD. ¿Entendido? Así que vos trabajas. Imagínate, un hombre de paz, porque menos va a crear problemas a los países vecinos. Dime, el país de Mangana de David, no es problema tío, porque ninguna se tiene la menor medida. Ya va a ir a Guinea, ya John Baba Bayon va a tirar a John Baba Bayon, bon calcio, questo giorno non ha più di a tirca Bayon. Ambale si va a fare che va a musimite, davanti da come lui va a davanti na pon ko, babbala battawa kan ma manada yin. Esto no es eso. De modo que esto es todo, queridos compatriotas. En esta gran fiesta os solicito y deseo que trabajáis de codo a codo para defender de Guinea. El periódico que ha dicho Guinea sería invadida, desde ahora está movilizado. Las mujeres en el poblado, cualquier persona extraña, los servicios de seguridad del partido, detenerlos, mujeres detenerlo sin pegarle, sin maltratarle, darle a comer, porque la legislación internacional pone a disposición de las autoridades para juzgarle si conviene. Y si no nos interesa, repatriarle a su patria. Viene la invasión, como el periódico imperialista francés Le Monde acaba de publicar, estamos dispuestos a derramar sangre, machetes, armas si las tenemos, lanzas si las hay, trompas si las hay, ¿entendido? Todo lo que se tenga para combatir, que aquí no permitimos nadie más hablar, decir a la política de Guinea más que nosotros. No podemos hablar en la política de ellos. Estamos tan vigilados cuando vamos en sus pueblos. Y aquí nadie se les vigila. Van a cualquier sitio, oye, se creen que esto el gobierno de Guinea no puede tomar las mismas medidas. Y nos vigilan. Incluso cuando hablamos, cuando hacemos todo, mira, esto ya estamos altos de esto. El mundo no terminará. Es rumores de temor. ¿Cómo termina el mundo? De generación a generación. Ver vuestros abuelos. ¿Cuántos han muerto y cuántos viven? Decir. El mundo no termina. Generación a generación. ¿Entendido? Ni llaman en mi abuelvaca huaca aquí. Bojona, guayeta, a ver, viene un instrumento del Vaticano, instrumento del imperialismo occidental, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre, vivirá, oye, eternamente, oye, ¿qué está diciendo ese hombre? Oye, ¿qué está diciendo? Así, la revolución pone al descubierto todo. ¡Oh, la revolución! Ya pasó esa. Mira, eso es tonto. Durante la evolución del proceso de las elecciones presidenciales. Oye, no votemos, en el día de Lumumba es un comunista y todo eso, pero yo he venido a confesión para decir los pecados. ¿Qué está diciendo ese tonto ahora? A mí afuera. Los cristianos ya lo decían. Si hoy día
sus casas de oración se cierran. Nosotros qué tenemos que ver, porque ya has visto mentira. Después del triunfo histórico, que tuvimos en el mes de septiembre de 1968, se le dijimos, nuestras oraciones están mejor. Nosotros las oraciones decíamos, los instrumentos serviles del gobierno español no puede ser presidente. Y él le decía, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre, vivirá eternamente. Oye, el tonto ese, ¿qué está diciendo? Ahora que tenemos menos vino, oye, ¿qué dan? Malamba o la yuca. Oye, yo pregunto, ¿qué están diciendo? Hay muy poco vino, oye, ¿qué es lo que dan ahora? Seguramente un trocito de yuca. Después va a decir, quien coma mi carne, y beba mi sangre, vivirá eternamente, para destruir. ¿Cómo se llama eso? El colonialismo tecnológico. El colonialismo tecnológico, hay que tenerlo mucho cuidado. El colonialismo tecnológico es destruir la mentalidad del africano y ponerle el instrumento de una mentalidad extraña, ¿entendido? Esa política, no. ¿Qué decimos entonces los revolucionarios cuando el imperialismo dice sí? Nosotros decimos no. Cuando el imperialismo dice no, ¡toda la revolución! Señor, no hay fuerza atómica que se tire aquí, porque sería un crimen de la calma. Ahora me voy a acabar. Los señores diplomáticos, os agradezco por la amabilidad que han demostrado en escucharme a mí. Espero que cada uno podrá informar a su gobierno, los gobiernos amigos, porque entiendo lo que aquí todos los que están representados propugnan una política de amistad entre Guinea y estos países, sean grandes o sean pequeños. Nosotros, Guinea Ecuatoriana, considera a su país pequeño, por eso decimos gran país, aunque hay uno. Es para nosotros, aunque hay un hombre y una mujer, el gran país del pueblo de la República de Guinea. Y a muchos, a los imperialistas les se les dieron, oye, una pequeña densidad de extensión territorial de población, pero ¿qué les importa? Los guineanos, aunque somos una, decimos somos grandes. ¿Entendido? Desde ahora, queridos compatriotas, a trabajar. Después de las fiestas, desde luego las fiestas, los bailes pueden seguir, continuar el sábado hasta el domingo. Pero creo que hay muchos camaradas que han venido del interior del país que no han celebrado, a celebrarlo en las fronteras y en el interior del país. Pero evitar cualquier síntoma de alteración con la República Unida del Camerún, Nigeria, Gabón. Históricamente nos une grandes lazos sanguinarios. Si las banderas son distintas y las costumbres son distintas y el sistema político lo son igual, son la misma cosa. Hemos pasado igual. Vivir bien con vuestros hermanos, y a mis hermanos les digo, cuidado de no entrometer en los asuntos políticos internos de la Guinea Ecuatorial. Los intereses franceses no podrán ser gestionados por Guinea Ecuatorial. Francia es un país de mucha historia, Conozco cómo Francia sufrió en la Segunda Guerra Mundial. Francia fue invadido por la Operación Relámpago. La Operación Relámpago estalló en una sola semana. Bélgica, Holanda y Francia. Pétain fue el favorito de Hitler. El general de Gaulle dice que no, que los franceses después refugió en Gran Bretaña, y desde ahí la resistencia. Recordar esto. Francia en África, recordar cómo resistió en África. Señores, Francia podría ser un gran amigo de África. Dejarnos y no hablarnos entre ellos. Porque incluso en Argel, país africano, se constituyó la fuerza del imperio de resistencia encabezada por el inmortal memoria general de Gaulle. Por eso creo que Francia debe ser nuestro mejor amigo. Francia sabe que los países amigos, los países africanos, lucharon por la causa de la liberación de Francia. De entre ellos puedo citar a un presidente que tomó armas.
Por lo tanto, espero que Francia, el embajador francés, como buen amigo, será comprensivo de informar al presidente francés. Nunca nosotros podemos lesionar los intereses franceses. Pero, sin embargo, cuando defendemos nuestra independencia, no tenemos miedo de hablar quien quiere menoscabarla. Diremos, haz usted lo que quiere. Pero estamos dispuestos a defenderla. La prensa francesa, no le digo que abstendrá, porque seguirá haciendo lo suyo, pero nosotros también seguiremos con misiles. Pero que no haya represalias, ¿no?, de paracaidistas. Se me olvida un problema, se discute la fuerza interafricana o fuerza de intervención. Guinea Ecuatorial está analizando profundamente el problema de la creación de una fuerza de intervención o interafricana. Nosotros, para tomar la responsabilidad, tenemos que analizar las consecuencias que van a hacer África. Pero nosotros opinamos que ninguna fuerza extranjera debe incluirse en los asuntos de África. Yo entiendo así, pero el problema compete a la Organización de la Unión Africana. El problema de la creación de fuerza de intervención o interafricana. Pero nosotros tenemos, sin ocultar a las potencias occidentales, en esta fuerza no estaría camuflada para defender los intereses de Europa Occidental. Esta fuerza no estaría camuflada para liquidar a todos, a los revolucionarios y a los conservadores. Cuidado, cuidado, los africanos debemos tomar conciencia. ¿Entendido? Creo que nuestro problema, Guy Walden, secretario general de las Naciones Unidas hoy en Ginebra, ha dicho de que África ya resolvía unos problemas que ya las Naciones Unidas ya no metían. ¡Cuidado! Guinea no ha pronunciado, pero creemos que hay algo. Hay algo. ¿Qué es lo que se defiende sobre la fuerza de intervención africana? Cuidado, África no debe ir en bloques militares. Cuidado, Guinea Ecuatorial, y lo digo África porque mi país pertenece a la madre África, ¿no? Pero no soy yo quien tiene que decidir, toda África. No son las potencias occidentales que sostienen África del Sur y Rhodesia. África del Sur y Rhodesia no pueden resistir el peso africano de la mayoría africana, sin el sostén del imperialismo occidental. Por la defensa de sus intereses. Quiero dar un ejemplo. Yo no estoy contra las potencias occidentales. Quiero tener relación diplomática con los países capitalistas y con los países comunistas. Nosotros adoptaremos nuestra ideología política de acuerdo al sentido africano. De modo que esta es mi opinión. Esta fuerza, ¿no?, hay que mirar muy a fondo en debido a operación secreta para liquidar a los líderes de África. Es un juego. Yo lo digo no solamente a los líderes revolucionarios, también correría a los líderes conservadores. Me termino. He expuesto mi opinión como líder de Guinea Ecuatorial y como líder de África Negra. Cualquiera que quiera me voy a terminar. Avisan, ni bo ya la fomilo, no, di ta na kria wa nde twele ga jemfa, ma bu no ma la mo ma na ba ko, ni na wo do ba wo ko ni ta na man da cha. Ko wa ya ti ta ma je. Da di ya jem, ni si, oye lo más que mira lo más que insultan al revolucionario, insultan al conservador moderado, no se sabe a quién quieren. Oye, no se saben a quién quieren ellos. Insultan a los revolucionarios, insultan a los conservadores y a los moderados. África tiene que ser responsable. Tiene que ser responsable. Ya, ojo. Bueno, todo lo voy a revolucionar, chavo. O bueno, el giro, chavo, ya, me voy un bajo. Era más de mi nada, ya. Venga, su ama, ¿no? Me va a ir, a Burito, yo voy aquí, ¿no? Ecuatorial. Torra,
El presidente me llama dictador, terror. Oye, la palabra terror, ¿de dónde viene? No de ellos. Y la palabra dictador, ¿de dónde viene? De ellos. Nosotros no conocemos lo que es terror ni dictador. Es cosa toda esa historia se acabó. Aquí se rechaza a ellos. Los niños uno vienen, le dicen, mira, vete. ¿Qué decía el presidente? Oye, vete a preguntar al presidente de su país. Vigilarlos, los niños, las mujeres, todos somos de qui ahora, et puis todos. Vino allá d'abord, los pambas de babón, et puis, va correr. Y digo, está de Djibouti. Entonces tenemos que tener miedo, este país nos pertenece, no nos lo han regalado. Corresponde a nuestros hijos, la tierra de nuestros antepasados. Guinea Ecuatorial es de los guineanos y tienen que defenderlo. Los países amigos de verdad, no ficticia Guinea Ecuatorial, esperan que siga ayudando a nosotros. Sobre este sentido, no podemos dejar de felicitar a la República Popular China que propone la política del gran presidente Mao Zedong por su ayuda a África. En este orden, China ha ganado la mitad de la mayoría de los países africanos. Espero que en este contexto China siga ayudando a los países del tercer mundo. China es un país del tercer mundo, pertenece al tercer mundo, tiene que ayudarnos para contrarrestar los chantajes del imperialismo, sea donde venga, que siga en su política. Pueblo guineano, nosotros, el camino de la libertad elegido hace 10 años, nosotros nos doblaremos de cualquier fuerza. Si es morir, los guineanos estamos dispuestos a morir por la causa de la liberación de nuestra patria. Nosotros no somos países imperialistas, nosotros no molestamos a los intereses imperialistas que nos rodean, no molestamos, solamente reivindicamos la libertad de nuestro país, porque Guinea nos pertenece, al igual que ellos. No hay pueblo en el mundo, queridos compatriotas, que no desea ser libre. Todos los pueblos, por más grandes o pequeños que sean, quieren ser libres. Por lo tanto, la defensa nuestra solamente recae por una sola causa justa, que es de todos los pueblos, es la libertad. Por lo tanto, nosotros no acobardaremos. La prensa española, ya asociada por la prensa francesa y otras, no nos acobardarán. Tampoco nos va a molestar. Pero lo que hacemos muy claro, ¿por qué? Porque sabemos que Francia, al acreditar un embajador en nuestro país, consideramos que es un gobierno amigo y nosotros lo mantenemos. Pero la sorpresa está en su prensa. Por eso nosotros no podemos callarlo sin que el pueblo esté al corriente. Mensualmente, casi no hay ningún mes que Le Monde, Joven África, como lo llaman, no dejan ningún artículo que no escriban sobre ello. Pero cuántas cosas ocurren en sus propios pueblos y no dicen nada. Hay cosas peores que ocurren en sus países que no llegan a decir. Solamente esta campaña va dirigida a los pueblos que saben que quieren la independencia y quieren la verdadera libertad. Nosotros sabemos que la prensa francesa apoya a España porque España ha perdido sus intereses en Guinea Ecuatorial. De eso nos tiene sin cuidado. Defenderemos nuestra independencia. Somos un país soberano, aunque somos un país joven, tal como ellos mismos escriben, que no tenemos nada, que no necesitamos. ¿Por qué hablan más de Guinea Ecuatorial? No es verdad. Nos necesitan y nosotros también los necesitamos. Esta realidad nadie la borra a la historia. Los pueblos grandes nos necesitan. Nosotros también necesitamos los pueblos grandes. Hermano, esta verdad no se puede olvidar a la historia. Porque si no querían África, no se ocupaban tanto de los problemas de África. África rinde grandes ingresos en los países coloniales. Muchos países coloniales han hecho ricos por su presencia en África. Aquí en Guinea Ecuatorial
¿Cuántos llegaron con cortos pantalones y a volver ya eran millonarios? Panaderos. Conocíamos panaderos. Panaderos españoles. Barrenderos españoles. Gente que solo se dedicaban a limpiar los váteres y al llegar en Guinea Ecuatorial volvían millonarios. No se puede decir que África no contribuye. Nosotros tampoco no podemos decir que Europa colonial, ¿no? Tenemos que hablar muy claro porque tenemos que exceptuar Europa colonial y Europa no colonial. Europa colonial ha aprovechado y ha desarrollado sus grandes industrias por África y sigue desarrollando a Europa por África. Por lo tanto, no se puede decir que África no contribuye. Nosotros tampoco no podemos decir que Europa colonial no contribuye en ciertos aspectos, pero su orgullo de colonialismo es lo que nosotros reprochamos. Los países colonialistas, en un momento que van a dejar la palabra como si África es la mendigada, no es verdad. Compañero, no es verdad. Todo lo que estoy hablando viene en el discurso, queridos compatriotas. Prefiero hablar así que estar leyendo. No es verdad. No somos los únicos mendigadores en el mundo. Si las personas se mendigan, en Europa colonial también se mendigan. Así clasifica yo Europa. Europa colonial y Europa no colonial. Me refiero concretamente a los países que han polarizado la política colonial. No somos los únicos que mendigamos. Si se mendiga nosotros en África, ellos también mendigan. Queridos compatriotas, con mi propio ojo en Europa, en América, he visto cómo las personas piden limosna y en un momento en la propia España colonial, cuando des 5 pesetas o 1 peseta, inmediatamente se arrodilla la persona y dice muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. En Estados Unidos, una también de las potencias más fuertes de la tierra como otras potencias, allí todavía se piden y el día que das un centavo, $1, se oye fácilmente thank you very much. Se oye fácilmente, ¿entendido? Yo no puedo empezar a hablar lo que he visto en la España colonial. Me limito de no hablar de otros países porque nuestro problema está entre España y Guinea. Si otros países, sus aliados se asocian, nosotros desconocemos a esto. España ha cometido crímenes en nuestra patria. Y España, después de cometer crímenes, en lugar de callar, se lleva una campaña, porque nosotros no tenemos una red de información extensiva con ellos. Y se le asocian sus países. Por lo tanto, queridos compatriotas, si la limosna se pide en África, en Europa pésimo todavía, porque yo mismo lo he presenciado con mi propio ojo, La gente va pidiendo limosna a la calle. Hay lugares donde uno llora. Oh, desde el amanecer no he comido. En España está llorando en voz alta. Oh, darme de comer. La gente que pasa en darme de comer. Esto yo mismo, como dirigente, en el momento de negociar con la España imperialista sobre la descolonización de nuestra patria, ¿cuántos pedían limosna en la calle? Millares y millares de mujeres y hombres. Por lo tanto, no se puede estar atribuyendo que África es el continente de mendiga. Esto es una mentira. Nosotros realmente reconocemos los ingenios de Europa. Europa es un continente muy antiguo, ha trabajado mucho. Esto está muy bien, pero no por eso vamos a destruir a los hombres, porque se han avanzado más allá de la ciencia. No, el hombre es hombre. Y la ciencia también es la ciencia, porque es la misma persona que hace la ciencia. Por lo tanto, nosotros tenemos valor. No podemos descartar a Europa de que Europa no puede contribuir a la causa de África. Eso es un mito decirlo. Como tampoco Europa no puede decir que África no contribuye en el progreso de Europa. También es falso. Ambos continentes contribuyen. La ciencia es muy enorme y muy avanzada en Europa. Sea Europa colonial, sea Europa no colonial, y las Américas, la ciencia se ha avanzado, muy bien, estamos todos de acuerdo. Pero nuestro continente es un continente de víctimas.
víctima de qué? Víctima de grandes recursos. Efectivamente, el continente europeo tiene también recursos, pero esos recursos han sido explotados y se van terminando. Y África es la causa de los recursos que en el futuro se ve que es el combate de África. Si realmente es lo que la prensa francesa nos ataca, diríamos, estamos de acuerdo, pero si quieren explotar nuestros recursos, que lo soliciten. Eso sí, nosotros estamos conformes. Pero atacarnos sin ningún motivo, ¿no? Un pequeño país que solo quiere la libertad, que nunca va a necesitar, más allá de su frontera, más que su propia tierra. No hay razón en que la prensa de un país tan grande como Francia, 40 millones de personas, puede llevar una campaña contra nosotros. La campaña española es muy bien conocida. España quería de que el país a independizarse, Guinea tenía que ser una independencia nominal o asociada con España. Al rechazarlo es la causa constante de la prensa española para desacreditarnos en el mundo occidental, pero esto no será verdad, porque nosotros defendemos nuestra patria. Lo mismo como España ha estado defendiendo los intereses coloniales, nosotros defenderemos más, porque la tierra ya la hemos liberado y ahora nos toca a trabajar y defender nuestra patria. No sentiremos miedo, por más fuerza mayor que sea, siempre defenderemos nuestra libertad. La causa de la libertad que un pueblo puede defender es la mejor causa de un pueblo, queridos compatriotas. Por lo tanto, el día 29 constituye un gran acontecimiento para nosotros y esperamos que este día siempre lo celebraremos. En los acontecimientos mundiales, ya sabéis, el 17 de julio de 1979, en líneas generales y en términos generales, habíamos subrayado nuestra política. Guinea Ecuatorial siempre ha pronunciado y pronunciará la política de no alineamiento. Guinea Ecuatorial siempre mantendrá relaciones diplomáticas o amigables con todos los países del mundo a la medida de sus posibilidades económicas. Que digan todo lo que quieren decir por allá, nosotros estamos contentos. Somos amigos de todos y somos enemigos de aquel que no desea la independencia de Guinea Ecuatorial. Este ciertamente es nuestro enemigo. Nosotros pronunciamos por la libertad de todos los pueblos, sean pequeños o sean grandes. En este contexto, nosotros apoyamos resueltamente las decisiones de las Naciones Unidas sobre la independencia de Namibia, aunque unilateralmente el gobierno de Sudáfrica pretende imponer un gobierno fantoche a su antojo. Sin embargo, el gobierno guineano apoya resueltamente las decisiones tomadas por la comunidad internacional, las Naciones Unidas, las cuales deben conducirse la independencia de Namibia. También apoyamos resueltamente la independencia del pueblo de Zimbabue, cuyo país africano está dominado por una minoría blanca que hace mucho tiempo habían acaparado el poder. Pero nosotros sabemos ciertamente que la minoría de África del Sur no pueden mantener África del Sur y África Austral, no pueden mantenerse en el poder si no están apoyados por las grandes potencias occidentales. Por lo tanto, esperamos que de estas potencias crean posiciones favorables con el fin de que Rodesia y África Austral, la mayoría de esa población puede ser libre. En definitiva, nosotros apoyamos toda la autodeterminación de los pueblos. Apoyamos la autodeterminación del pueblo saharaui, que es culpable el criminal gobierno de España. Todo lo que está ocurriendo en el Sáhara no se debe atribuir concretamente a los africanos. El problema lo ha creado el gobierno español. Si el gobierno español hubiera llevado en términos muy formal el proceso de descolonización sobre su territorio del Sáhara Occidental, los problemas actuales verían disminuido. Por lo tanto, el gobierno guineano culpa al gobierno de España, como ha venido haciendo sus focos de tensiones a lo largo donde ha tenido colonias. No se imita. Recientemente, el Reino Unido de Gran Bretaña acaba de descolonizar
Las Islas Salomón, a pesar de pequeño que es, se le ha puesto la independencia a su mano y no ha habido litigio. Hemos reconocido a este gobierno y hemos enviado mensajes de reconocimiento y mensajes de felicitación al primer ministro Peters, que ya se ha incorporado a la comunidad internacional. Lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental, el gobierno culpable es el gobierno español, porque el gobierno español nunca ha sabido descolonizar. En todos los sitios donde el criminal gobierno de España ha hecho los procesos de descolonización, siempre ha habido desastre. No ha emitido ni imitado a sus colegas occidentales, el Reino Unido y Francia, que han sido los mayores colonizadores del mundo. Aunque han polarizado la política colonial, siempre la liberación de los pueblos que han colonizado siempre se ha quedado tranquilo. Por lo tanto, el gobierno español no. En su camino de descolonización siempre ha sido destroza. En América Latina, en Guinea Ecuatorial, en el Sáhara y en lugares donde ha tenido colonias. Por lo tanto, nuestra posición de principio sobre la autodeterminación del pueblo lo mantenemos perfectamente. Y esperamos que todos los pueblos del globo, sean pequeños o grandes, todos deben ser libres. Todos los hombres necesitan la libertad. Sean países grandes o sean países pequeños, todos necesitamos la libertad. En Europa hay pequeños países y todos gozan la libertad. Por lo tanto, en África, en América Latina, en Oceanía y en Asia, los países todos deben ser libres. Y cada país escogerá su forma de gobierno. Cada país expresará libremente su autodeterminación sin imposición. Es en este orden de ideas, querido compatriota, en la historia ya es muy difícil. La única realidad, reconocer los árabes a su vecino Estado hebreo como país independiente y con fronteras seguras. Otro grave problema que afecta al problema de Oriente Medio es aquellos millares de palestinos que pasan miseria. Nosotros estamos seguros que el Estado hebreo debe reconocer lo que Hitler polarizó con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y debe hacer que el Estado palestino sea un país independiente. Los palestinos vuelven a su patria y después esos países adoptan una política pacífica para todos los pueblos que viven en esta región. Es lo que nosotros creemos. Las conferencias que han tenido lugar en Estados Unidos, como pudieran tener en la conferencia de Ginebra, nosotros no nos oponemos en nada, solamente lo que queremos, un arreglo que conduzca a la paz en Oriente Medio. Millares de personas llevan muriendo como animales, millares de personas viven fuera de su patria y creemos que se debe devolver la paz en esta región de nuestra globo. También nosotros en nuestra política creemos para una paz real en el mundo, una paz que pueda afectar a todos los pueblos en beneficio mutuo de todos los pueblos. Creemos nosotros y siempre hemos apoyado que la provincia china de Taiwán debe ser devuelta a los chinos para la paz en Asia. La República Popular Democrática de Corea con Corea del Sur deben unificarse pacíficamente con la condición de que el propio pueblo coreano pueda expresarse libremente su destino y unificación. Con esto nosotros creemos tanto el problema de Oriente Medio como la restitución de los derechos del pueblo chino sobre la provincia de Taiwán, como la reunificación pacífica de Corea. Esto constituirá un gran progreso para la humanidad. Nuestra fiesta coincide con la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos seguros de que en la Asamblea General se debatirá el problema del desarme. Nuestra posición es que el desarme, las grandes potencias nucleares deben poner de acuerdo previa condición de que el problema del desarme se resuelve. El problema del desarme totalmente afecta más a las potencias fabricadoras
de armas atómicas y temibles. Por lo tanto, son estas mismas potencias que deben ponerse de acuerdo con el fin de que el desarme mundial se lleva perfectamente. Nosotros estamos seguros que ese problema será abordado en los debates que se celebran en Nueva York de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Toca también otro problema candente, que es el problema del desequilibrio comercial internacional. Los pueblos del tercer mundo, como todos sabemos, queremos precios justos que deben acordarse en nuestras materias primas los países netamente industrializados. Y creemos que una cooperación fructífera y un acuerdo unánime entre los países industrializados y los países más pobres, como llaman a los países, o en vía de desarrollo, como lo llaman, se pongan de acuerdo con los precios, con el fin de establecer un orden económico internacional equitable para todos los pueblos. Queridos compatriotas, creemos esos problemas fundamentales, si resuelven, puede la humanidad vivir en tranquilidad. Creemos que los pueblos que afectan a la humanidad, si los pueblos más industrializados o más fuertes de la tierra, de acuerdo con los pueblos más jóvenes, llevan una política de paz, una política de convivencia, una política de no opresión, una política en el orden económico internacional más favorable para todos los pueblos, nuestro globo encontrará la paz, encontrará la felicidad que todos deseamos. Queridos compatriotas, en este histórico acontecimiento aconsejo una vez más el desarrollo de nuestro pueblo, aunque nosotros realmente queremos un orden económico internacional más equitable y más viable para todos los pueblos. El desarrollo económico de cada pueblo depende de su propio pueblo. Si el pueblo trabaja, el pueblo encontrará el desarrollo económico de su pueblo. Si el pueblo se dedica a cruzar las manos, por más desarrollo que pueda obtener, estamos seguros que no habrá triunfo. Por eso aconsejamos a nuestro pueblo de entregarse plenamente al trabajo, la mujer, el hombre y los jóvenes. Con esto nosotros podremos encontrar una felicidad que nos alcance a vivir en paz con los demás pueblos, concordia con la comunidad internacional. Es por esta razón invito a todos en el día de hoy, después de acabar las fiestas del día 29 de septiembre, esperamos que cada uno se incorpore a su trabajo. Nuestra base económica reside naturalmente en café, en cacao, la madera. Nosotros debemos ocuparse mucho por el desarrollo de nuestra agricultura y después nosotros alcanzaremos una felicidad que todos deseamos. Sin embargo, no quisiera pasar en alto y volver a llamar la atención a mi pueblo. Tenemos que vigilar a nuestros enemigos. Nuestros enemigos llevan una campaña infundios, una campaña sin fundamento, pero nosotros le decimos ni la calumnia, ni las difamaciones, ni las mentiras nos retrocederán en el camino que hemos elegido. ¿Cuál es el camino? El camino de la libertad, el camino al trabajo creador. También han dado comienzo los cursos académicos 1978-1979. Los padres de los hijos deben mandar a las escuelas a sus hijos. Las escuelas son gratuitas. Nadie en Guinea Ecuatorial paga la asistencia a las escuelas. Por lo tanto, los padres tienen el pleno deber de enviar a las escuelas gratuitas a sus hijos para hacerles hombres honrados, para que abracen la ciencia y la cultura. La ciencia y la cultura es muy fundamental en esta hora y en el siglo XX. Es muy necesario que el pueblo guineano todos se entreguen a la cultura. Incluso invitamos a los adultos
para que cada persona se eduque. Las escuelas son gratuitas y nadie paga las escuelas. Me voy a hacer muy breve ya en el idioma de trabajo. Ahora me voy a hacer también una pequeña exposición del discurso en nuestro idioma oficial, ya que todos no entienden el idioma de trabajo, que tampoco es un deber. El deber nuestro es conocer primero nuestro idioma. Por lo tanto, me voy a dejar de hablar en el idioma de trabajo y me voy a proseguir en el idioma oficial del país, con el fin de que los más viejos que han venido más allá puedan enterarme perfectamente. Creo que los extranjeros que han asistido en este acto hemos desarrollado ampliamente el discurso y la forma que creemos debemos conducir nuestra política. Ahora me voy a seguir en el idioma africano. Baba jamina no ko da da bu un ko bayon ma ai min fa ko da da bu na ni amara ji min sna fa ni da mana fa mara nvon nvon da ma fa bi e fa ba so bi o ton e je fa e so bi o ton nvon ara yo di on no ga so fa wa bi ga kuma ya fa bi no vi no nto di jibo na mama so nvon e so di jibo vi no so di jibo mi ya da ma so bi an ma na fi mama so mbon di jibo abi na funju ni no ji alore tamba yena ji ran to na fa wa bu ne den ngo nyim ji adu min ji ma yena yu da na fa wa bu ne den da ma se di ban dia so man da ni na wa mbala na mama na ko mama na kat ambala ni mu yo wa ba dia o mbunju dia ba pa bi mbeni dia suwan pa ronda kuma ba mama ba dia ka ma yiro abu mbo wa so na ko ba di chan for kama yim nan von ya no ngibi da adula ya von za bera dia kwi dia na wa fa ba ma jibu wala so mun bon wala da anju amuna bi yum ya yebo ya bu ya taki da mi wala fa jibum bon da ma jono ko so bi ba fa won na bon ba e bor ba anti ki yen anu yo bi nga yon si ba yem ma mama lan e bor ba nga yen ma mi ba yem le yo bi ba pa bi nga su ambe da danti dam ti bi akum mi ne ko na ambe da danti yo bi nga yon e yo bi yon mutu azuki mu yi a wo mebu a bi ti na pa yin zamtu dia kuma yi ne ban ban ji ke ma bi mam pan ban abu nga wa bi da da bu abete de mama na ko ba bu ne be yan ba ne bi be bo wo bi ya e de ma ko ba ban ba ne bi ya ban ji ke ye mam tan manga lo be yem ma e yon pa bi nga suwan be da danju ve a pa bo na nga bo da danju nga wun fa ba mu ke u ya bo na fere mu zamtu de ma le min na e bon bo na ni ya bi ale ti bi an ji da yin mam tan ma se da be bu mun benju njugute ulinganyo njugute yombe yo awa njugute ti awumebu oberanga yenda mi ambene yombe ngasun paya bokumo abama ba bikumu chatelna emurba jin enya lorba eju ede banga banga wu abu akun eban ban ti la yimo bo ni ban ya bo ba yimda ya wama ya wodesa ya wanku ya wa ya woriji ede banga ko ba wa kuma ko ba jubo ndwan wa wulke bu akal fa atunya ni ga no mu bian mi anma da ko be da dabu un ko ba tamte de mayina e yo antona ri yo awu mebu bi wa sese bi tawa nan ba ya bo bi sen bi ya bana namoko yo ngibi ba ka asen namo ya ba bi tan e sen mi ya ibna kumuda sese ene kino cafe ene kino kaka bi le ya da chiuso dan ti bi yine borba sen a tarba fam a tarbi e yo ne bi ba sese ya sen yo tan namo ya ko yo ena ne mi ba u majo na sana e borba wala ba bogola soma simova dan ana pa mbamba babu ni fa ba ne bi ne bo ya ta ja est baba ja fa dia na bunu yo ma ko ra ni ba u baba ja fa kum amunu nga bon bi ne ka ba nga ba zu me lamna me gora bu kuma bu ngan be ya ba mana yime fu man bi ato afumute e de military asena bi na fa ni ja ba baba yi fa bu mama na mo abu mam dole yi fa mama na mo ba ma bu ne di ne ba bala a tarba na ba tingiyen ba shi da da ka mu ka fe ka an di vol na dia da ke ba ka fe ka baba ke yi yen yo tan na mo ye bo onga to bomba bi ba se ka na ba so kina ba kumbura jan ba bra di ju
e jambia dan ko wa pa be e de di dia ko me fu me se ana bon me fu me se sa ni de ma uma tu fle si ma tu be dan ba ko bakala ma tu ni bi o li bele to me sin di o wa dan jin ko mi na bo ba ti bakala ba ni mi na bo be ne dan ba yin ba ga ti e de ma ko baba ni wo fan ma ko dan ko wa be ben bo dia be mi to me fu me se pa ba nga dan bi aba be per ma anji kuma ba mbon e ti je e yo bi yon aja dia ne bela jang ni bi ko ba e dan ba ko ba jang ba ko mbra jang na ngaba na bulan e yo ji un to ba na wa ko ni bi ba bi ko man e di ga si ni bi yi mi na ba sara yi na ko me bo bo mi na mi ga ba be mi na fi mi na yi di aya mo mbola abin dum mi ga fa si je mi na yi na ko mun pa wo te di yi na ko mun pa wo bi mo na ko mi si je mi na se ba be e yo ji ne ba ko ba lo me ban atabanga akaba ki borwene di mumbu akaba ki borwene mumbu bo so ko bama mena dia di bolo ngumu jam mina tebe mina fe mina yena ya na be e jam ma ko baba e di dia baba bi bol bi tam dia jambe murazu bi to bomba en se dia to bamba e murazu na kum bi sin en fa ya dia sin e murazu na te dia en se dia jin ate nam to de mazona nam nyinde ya na ma na ferva borbo se sa to bomba a jampa ya kibia sin dita jame sin gibi jame sin ye ya budem bita ba ko mi filme café ya me filme kaka café ya kaka jeni ni nja yo ngana biya bi kifa ku biya bi kifa karisin biya bi kifa jume so e jume bele ya ne biya e ne fa ba café e ne fa ba kaka e jume fe ne fe di ne va ndia balamono e jena di le ya fa gibi bele ya bu lam te na bora jine sin gibi ba ke jine sin nam wa to wamba wa e jenga budem naman namo siki ni na ka asin naman namo wa siki ni na wa fa da ku kuma ngaki zozon bolo kuma lo ne la me Afrika me da zozon ba le bi na mama ya bodo na Afrika ya da zozon nga Afrika ba zo bi ngor ba zumi bi o tena ba murate on ba zo na kuro na wa ka e buba kuro azun se be biya ba yingumu da me sin dia bi ni ka zo dia dia ku mu ki zo me vombono dia bi na fa jibem bi sin woi babba ta ma tuwa ne mina ko jamte na jamane babba a tare ibul ba jubi ba yan nam ya biya bi ba se jambe yana jama na bi to ba nan ba e yo bi to ya mba ya wonta mama se ma bi kamba abin ma ko ba mina en muni ma ya nan ne na fara man murasa sa kan ba murasa saka jamanti a tarba yan botu adin nam ya bibe a ta ban ba ya da dam don ya bune yo na sabiyan nam a jana su jana de ya bi balki biya ban na be ko ya be bal fa ya ko bayin dan ti yen fa da abo jom biya ki be yan ba na be yan ba ta azukiya mama ye sija manar na ngom ma sen kilane ya ba biya yi ki de ko bo fu me bum biya yi ki de ko bo fu me bum ngon na safa na kuma ba jam sa kuma ba tombon awo ma le mo ngom ana jama to bom bo sija na fa biya bi na fa bo na biya bi kalo won ba yi ki ligin bi ke mama ngom no won ba ti mama ngom no da mo fi ngom na awo de fa awo de da mo fi ngom na awo mbon de fa awo mbon we yi no to mbon ke se nanga ki no ba o da be won wo nga cham e o to ngom ni ya to ma ko mi ya juna e ni na be yin atu na ba be yin yo be yin ba kimi na nam amunu murasa sa wu bi le wu ya le wu so be da be jo be yin ka nne sin akuma yi zo no more sin no ya bo yo ko sin no more sin no ya bo